Bueno, ahora sí vamos al homenaje central. Primero, agradecerle al presidente Sanguinetti. Esto lo íbamos a hacer en Salto, en Alto Garapey, donde hicimos los premios Hopi, y por razones personales el doctor Sanguinetti no pudo concurrir, por eso correspondía hacerlo aquí en nuestra sede. Agradecer el video, la verdad que nos llenó el alma, porque esas palabras fueron muy ricas. Ahora le voy a dar la palabra al consejero José Antonio Cardoso, que va a hacer una pequeña reseña del doctor Sanguinetti. Muchas gracias a todos los presentes, señor presidente, señor ministro, subsecretario, senador, estimados colegas, pares, socios de OPI. Bueno, nosotros vamos a leer porque como bien escribientes que somos de prensa escrita, las cosas las ponemos en papel. Julio María Sanguinetti nació en Montevideo el 6 de enero de 1936. Es abogado, historiador, periodista y político. Pero creo que en el orden de precedencia le gusta que se diga primero periodista. Siempre es así. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República. Ocupó los Ministerios de Industria y Comercio desde 1969 al 71 y el Ministerio de Educación y Cultura en 1972. Así como también fue 3 veces representante nacional y senador de la República en varias legislaturas. Presidente de nuestro país en 2 periodos, de 1985 a 1990 y de 1995 al 2000. El ocupar estas posiciones han hecho del doctor Sanguinetti, más que un gobernante, un estadista. 3 veces secretario general del Partido Colorado, en esta última legislatura, en octubre del 2020, renunció a su banca en el Senado para irse a su partido y ejercer con plenitud la Secretaría General. En aquella memorable sesión del Senado, Sanguinetti pronunció una frase de gran significancia. En la democracia es más importante salir que entrar, bajar que subir, porque la democracia se basa, como dice mi amigo Felipe González, en una ética de la derrota, en asumir en lo interior la verdad del voto popular. Y aquí pido disculpas porque no puedo evitar inflar el pecho al decir que nuestro homenajeado es también presidente honorario del Club Atlético Peñarol. Por favor. El glorioso Club Atlético Peñarol. Con lo dicho hasta acá, tranquilamente podemos decir que el presidente Sanguinetti está grabado en la piedra fundamental de la institucionalidad uruguaya. Presidió el Centro Regional para el Fomento del Libro de UNESCO desde el 75 al 84 y en Uruguay la Comisión Nacional de Bellas Artes del 67 al 73. Ha publicado casi una veintena de obras literarias sobre temas históricos, artísticos, jurídicos y políticos. Solo por destacar algunos: El temor a la impaciencia, ensayo sobre las transiciones democráticas en América Latina en 1991. El doctor Figari en 2002, La agonía de una democracia en 2008, donde describió el proceso de degradación institucional que desembocó en el golpe de Estado de 1973. Libro que fue premio Bartolomé Hidalgo a la mejor obra en su categoría. Luego vino La Reconquista en 2012, donde Sanguinetti describe, no como historiador, sino más bien como actor primario en la recuperación de nuestras instituciones y nuestra democracia plena. Sobre los libros del presidente Sanguinetti, sin dudas podríamos decir muchísimo más. Repasando algunos de sus reconocimientos, es Premio Bolívar de UNESCO en el 2000, Pluma de Honor de la Academia del Periodismo Argentino en 2008. En 2012 recibió el título de profesor honorario de la Universidad de Lima y la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander, España, en el año 2013. No vamos a enumerar aquí las decenas, porque realmente son decenas, de reconocimientos que tiene el presidente Sanguinetti entre doctor honoris causa, distinciones internacionales y gubernamentales, de numerosas universidades, órganos de gobierno y organizaciones sociales de Latinoamérica y Europa.
No es el cometido de este homenaje, pero no podemos dejar de señalar que fue en gran medida, la labor política del doctor Julio María Sanguinetti, que propició la transición en la salida de la dictadura, lo que se llamó el cambio en paz. Al ganar las elecciones nacionales en 1984 comenzó su primer periodo de gobierno, el 1 de marzo de 1985. Ese fue el primer gobierno democrático tras los casi 13 años de dictadura cívico-militar que sufrimos en el Uruguay. Aquel gobierno fijó como objetivos poner en funcionamiento el sistema democrático, reinsertar al Uruguay en la comunidad internacional y reactivar la economía. Sanguinetti es un político reformista, de consenso, y durante sus gobiernos impulsó leyes cuyos formidables efectos se han visto reflejados en nuestro PBI décadas después. Tal fue el caso de la ley forestal, que permitió las millonarias inversiones en procesamiento de celulosa que el país ha tenido en los últimos años. También la ley de las zonas francas, con la concepción de que Uruguay debía ser un país de servicios, y así nos transformamos en un hub logístico. Creó el Ministerio de Turismo, lo que le dio al país una política nacional de turismo, que ha trascendido gobiernos de todos los partidos políticos. Y la verdad que podría seguir puntuando decenas de logros que él le dio al país en distintas aristas, como el Plan CAIF, la reforma educativa de Germán Rama, la derrota a la inflación, un plan de desarrollo de viviendas gigantesco que superó las 50.000 viviendas, mejoró la mortalidad infantil, el primer cambio en la seguridad social con el sistema mixto, incorporando la SAFAP, hizo salir de sus monopolios para que compitieran al Banco de Seguros del Estado y a la Administración de Puertos. Es decir, todas políticas reformistas, siempre llevando el país a la actualidad, para que no nos retrasemos. Pero entrando más en la faceta periodística del presidente Sanguinetti, me gustaría empezar compartiendo con ustedes un extracto de una obra reciente en donde participó junto al expresidente José Mujica, en el libro El Horizonte, Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica. En esa obra, el doctor Sanguinetti se refiere a sí mismo de la siguiente manera: somos historia de vida un poco bastante distinta. La mía fue desde el primer día dentro del periodismo y la política. Yo nací ahí dentro. Nací adentro de un semanario de Canelones y un diario colorado ballista de don Luis Valle. Ahí nací y ahí seguí. O sea que mi vida fue, toda la vida fue dentro de ese mundo, periodismo y política. Pero mi vida transcurrió siempre dentro de esos parámetros o dentro de esos ambientes, lo cual también creo que me permitió muchas cosas tempranamente. Me permitió viajar, mirar lugares como periodista joven en América Latina, en Europa. Fui hasta Corea del Norte. Este párrafo para nosotros marca la importancia que el doctor Sanguinetti le asigna a su vida periodística, a la labor del ser periodista. Por eso hoy, al principio dijimos que tal vez le guste que el orden de precedencia sea periodista, político, abogado e historiador. Y para contar un poco esa historia de bodas de titanio, porque son 70 años de labor periodística, tenemos que arrancar en agosto de 1953, cuando salió por primera vez el semanario Canelones, hoy fuera de circulación. Bajo la dirección de Manuel Flores Mora y con la presencia, entre otros, de Selmar Michelini, Teófilo Collazo, Tabaré Hackenbruch padre y Julio María Sanguinetti, que en aquel entonces tenía tan solo 17 años. Es bastante común en este rubro que lo que estamos en los diarios arrancamos muy temprano. 2 años después pasó a desempeñarse como columnista del diario Acción de Montevideo, fundado por el expresidente Luis Valleverres. Como periodista de Acción, en 1959 viajó a Cuba para cubrir la victoria de la Revolución Cubana y en 1960 a Costa Rica para cubrir la conferencia de cancilleres de la OEA, que censuró a Cuba por su decisión de establecer relaciones con la Unión Soviética. En 1973 ingresó al diario El Día en calidad de redactor político, columnista y miembro del Consejo de Dirección. En 1974 se integró como columnista al semanario latinoamericano Visión. En 1981 fundó el semanario Correo de los Viernes, que en la actualidad se sigue editando en formato digital y que hoy, viernes, editó su número 974.
Ya le vamos pidiendo que cuando lleguemos al número 1000 no se olvide de nosotros para el brindis. Desde 1991 es columnista de la agencia EFE y el diario El País de Madrid, y por estos días lo vemos muy asiduamente como columnista del diario El País de Uruguay y La Nación de Argentina. Hoy también preside la Fundación Círculo de Montevideo, es jurado del Premio Vidanta e integra el Foro Iberoamérica. En los últimos tiempos lo hemos escuchado a Sanguinetti una frase que repite una y otra vez, y es por la importancia que subyace de esa idea, por lo que la voy a producir tal cual las palabras de nuestro homenajeado. El periodismo es cada día más importante en la medida que avanzan las redes sociales, y ahora nos encontramos con las falsas noticias que transitan por allí. Por eso el compromiso permanente con la libertad de prensa y con su rol en la democracia. Hoy más vigente que nunca en un mundo dominado por este aluvión. Y ahora le voy a tener que pedir disculpas a mis pares, porque me va a salir un poquitito, un minuto nomás de mi protocolo institucional de OPI. Pues yo en este momento no puedo renegar de mi condición de ballista. Lo he sido toda la vida, desde que tengo uso de razón cívica, lo ha sido toda mi familia. Y por generaciones el diario La Prensa de Salto se sigue identificando con las mismas ideas y principios. Usted conoció mucho a mi abuelo Alfonso, conoce a mi padre José Pedro. Usted sabe del sufrimiento y sacrificio que ambos tuvieron que hacer cuando Gregorio Álvarez nos clausuró por 90 ediciones, que era equivalente a cerrarnos de por vida. El único diario clausurado en todo el país. Entonces hoy, que la responsabilidad de encabezar este homenaje recayó en mí, es algo que me llena de orgullo, no solo a mí, sino a mi familia. Mi abuelo, desde donde esté, si estuviese mirando, estaría muy contento de que su nieto esté pasando por este momento. Y ahora sí, volviendo a mi rol de consejero de OPI, agradecerle en nombre de la Organización de la Prensa del Interior por todo lo que le ha dado al periodismo, a la cultura del periodismo escrito, por los miles de kilómetros de distancia en letras y palabras que han quedado estampadas en una infinidad de artículos y libros. Gracias por todo lo que le dio el país, pero por sobre todo, gracias, presidente, por haber dejado la vara extremadamente alta. Muchas gracias. Espectacular. 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 Muy bien. Bueno, ahora le vamos a dar el obsequio al presidente Sanguinetti. Muy bueno. Muy bien. Precioso. Le vamos a pedir unas palabritas. Muy lindo. Muy lindo. La pondremos al lado de la pluma de honor de la Academia de Periodismo Argentino, que fue la primera vez que se otorgaba y me la dieron a mí, a uno no argentino. ¿Nos sentamos? Sí. Bueno, una alegría compartir este momento y recibir este homenaje. Créanme que le doy un valor muy particular. Por supuesto, me ha dado una gran alegría y hasta emoción oír a este joven, porque justamente cuando uno ha convivido con 3 generaciones de los Cardoso, sabe lo que significa que haya la continuidad de un joven con el mismo pensamiento, con la misma calidad, con la misma convicción, con esa inteligencia de expresión que, más allá de los halagos que me tributo, fue, digamos, la expresión de un periodista cabal. Muchas gracias. Como decíamos en algunas de las palabras que él dijo, el periodismo cada día más importante. Y es muy difícil su sobrevivencia, no en el Uruguay, el mundo entero. El periodismo está en las mismas dificultades que la democracia y por las mismas circunstancias. ¿Por qué la democracia liberal hoy sufre tanto? ¿Por qué no miremos a América Latina?
hoy mismo. Miremos Chile, que era el ejemplo, ¿no? Y no logra hacer una constitución. Miremos Perú, miremos Ecuador, gobiernos transitorios. Argentina, en estas aventuras que cada 10 años refundan el país. Y ese país misterioso, porque a uno le cuesta creer que esa sociedad dinámica, de buen gusto, brillante, de gente extraordinaria en todos los ámbitos, que maneja de la energía nuclear hasta los premios Nobel de Medicina, con todos los recursos físicos posibles, porque nadie tiene esa prodigalidad, no logre tener una institucionalidad sólida y no logre tener una vida como debiera ser. Algo está pasando en la democracia y es el conjunto y es la consecuencia de un cambio de civilización, en el cual tenemos que asumir lo inevitable, que nos guste o no, son los fenómenos de la ciencia y los fenómenos de la tecnología. Ha pasado siempre así, ¿no? Ya cuando estudiábamos la evolución de la humanidad era así, el pobre Neandertal, el otro, ¿no? Venía el de la piedra, después vino el del bronce, y el que tenía la mejor tecnología sometía al otro. Y eso es el devenir de la historia humana. ¿Y hoy qué nos está pasando? Estamos en un cambio de civilización, de lo digital, de lo tradicional, digamos, de la sociedad industrial a la sociedad digital, con todo lo que ello implica. Primero, cambió el concepto de riqueza. La riqueza antes era material, ahora es inmaterial. Los 10 ricos del mundo ya no son los que eran, ya no son los banqueros, ni los siderúrgicos, ni los fabricantes de automóviles. Son los dueños de estas nuevas multinacionales de la comunicación. O los de una mensajería, porque después de todo Amazon es una mensajería como la que tuvimos toda la vida en el interior recurrir para mandar un paquetito de regalo. Pero el tipo inventó la mensajería universal a través del uso de la tecnología. Entonces, nos encontramos con un cambio muy fuerte, cambió la riqueza. Y los países crecen a medida que generan riqueza. Entonces, y eso pasa a todos. Nosotros tenemos el desafío en la agropecuaria, sí lo tenemos. Y lo venimos respondiendo, y lo tenemos que responder aún más todavía, ¿no, verdad? Porque también es nuestro destino. Porque no es que solo sea tecnología del mundo, al revés. El tema es que la agropecuaria que va a sobrevivir es la que tenga la tecnología adecuada. Empezando por la biotecnología, que es uno de los fenómenos del mundo. Entonces tenemos en primer lugar cambio de riqueza. En segundo lugar, ¿por qué? Porque la sociedad del conocimiento. En segundo lugar tenemos la sociedad de la información. Y como consecuencia, los mecanismos de información cambiaron todos. Entonces, si los humanos no nos comunicamos más como nos comunicamos toda la vida, es natural que la democracia, que es comunicación entre los humanos, rechine y cruja. Yo no me canso de repetir de ese amigo que uno encuentra y dice, no sabes lo que le dije a este gobierno. Ah, bárbaro. ¿Te viste con la calle? No, le casqué en Facebook anoche. Ah, bueno. La calle no durmió con tu radio, ¿no? Es decir, hay una falsa ilusión de un debate ilusorio y como consecuencia una caída del concepto básico de la democracia que viene de los griegos hasta nosotros, que es el de representación. Entonces ha aparecido esa nueva cosa, ese ciudadano que se representa a sí mismo. Que entonces cree que el mundo es su grupo de WhatsApp y como tiene 2 grupos de WhatsApp ya sabe lo que opinan todos los uruguayos y cree que ese es el mundo, ¿no, verdad? Y esto no es un tema de combatirlo, sino de entenderlo, contextualizarlo, ver cómo hacemos para que nos terminemos diluyendo los valores fundamentales en los cuales se organiza todo esto. Porque el fenómeno redes, al principio lo vimos como algo notable, democratiza la información, pero después resultó que nos había desprotegido personalmente.
Y después resultó que nos había desprotegido institucionalmente, nos había debilitado institucionalmente. Y ahí aparece una nueva generación, que es en la que más tenemos que trabajar, porque es la que vive la confusión entre red y periodismo, entre información y comunicación, porque lo que ocurre por las redes, ¿qué es? Es de todo. Hay comunicación, hay información, hay opinión, pero como no hay editor ni hay valoración de nada, no se sabe. Entonces hoy tenemos ese ciudadano, ese joven, sobrenoticiado y subinformado. Sobrenoticiado de titulares, la mitad ciertos, la otra mitad exagerados y hay muy buena parte falsos. Entonces, estamos en un momento complejo del mundo. También esperanzado, porque después de todo esa ciencia y esa tecnología es la que permite que a los 87 años un ciudadano pueda estar activo. Es la que permite que la expectativa de vida, que en 1904, cuando se fijó los 60 años de la jubilación, eran 59 y hoy en Uruguay serán 79, sin contar al sexo fuerte que obviamente vive 82 años. Entonces, todo esto ha cambiado, ha debilitado la institución representativa. Le pasa a las iglesias, que se anarquizan, que se dividen, ¿no? Les pasa a los partidos políticos. Y como consecuencia de todo esto, tenemos una política de extremos, en los cuales a los partidos de centro y a los movimientos de centro les cuesta sobrevivir. Aún en las religiones, porque aparecen esos predicadores enloquecidos de un lado y del otro, que terminan arrastrando corriente de opinión. Y ustedes ven la democracia de extremo. Colombia tiene partidos tan viejos como los nuestros. La elección terminó entre dos pequeños extremos, uno de los cuales se está gobernando ahora. En Chile pasó lo mismo. El socialismo y la democracia cristiana que hicieron una transición que parecía ser la mayor posible, la mejor posible, terminamos al final entre un dirigente estudiantil y un alcalde municipal medio extravagante. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, entonces, todo esto nos conduce a la mirada de nuestro país. Felizmente tenemos instituciones. Felizmente el concepto de representación no ha caído. Todavía los partidos significan algo. Todavía las instituciones sociales significan algo. Todavía el periodismo significa algo. Que es muy difícil sobrevivir, sí. Sí será difícil. Sí será difícil. Cuando yo era chico, en mi casa entraban 3 diarios. Entraban 3 diarios. ¿En qué casa no había 2 diarios? No se concebía. Yo aprendí a leer en el diario de la noche leyendo El Fantasma, ¿no? Iba a mamá y le decía, ¿qué dice acá el fantasma? Bueno, entonces, y esperaba el villiquen el sábado como loco, a ver, esperando ahí a que el diariero sentía el ruidito que tiraba y salía corriendo a agarrar el villiquen. Bueno, todo ese mundo sabemos que tenemos dificultades, no acá, en el mundo. Imagínense, para un periodista, además ballista, como tú, que pasa por 18 Yaguarón y ve el edificio del día y dice una timba, yo me doy vuelta a la cara para no llorar. Pero porque eso fue una catedral del periodismo, sí, digamos, ¿no? Bueno, el país estuvo 2 veces a punto de desaparecer. Felizmente sobrevivió. Pero se dan cuenta, bueno, acá estamos en un edificio hecho por un diario, también, o hecho para un diario, ¿no? Porque el Palacio Lapido era del Lapido, que era la Tribuna Popular, que era un diario raro, porque no era ni de la mañana ni de la tarde, era del mediodía, ¿no? Entonces había los diarios de la mañana, los diarios de la tarde, y yo trabajaba en Acción años, eran los diarios de la tarde,
y la tribuna que salía a mediodía con el crimen de la mañana, porque ese era el tema, ¿no? La novedad, ¿no? La tribuna con el apuñalamiento que hubo en la Unión. Bueno, la tribuna popular. O sea, fíjense ustedes, acá esto nació con el título que había allí sobre la esquina era la Tribuna Popular, porque era un diario de los tantos. No hablemos de lo que fue La Mañana y el diario. Fíjense lo que queda del edificio de La Mañana, ahí frente a la Casa de Gobierno, que están juzgados, y lo que era La Mañana y el diario, una potencia, que lo fue hasta no hace tanto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y podíamos seguir. Ayer encontré también un ejemplar en los papeles que estaba buscando del Bien Público, un diario católico muy interesante que lo dirigía el doctor Chiarino, fíjese usted. Estoy hablando de un ejemplar del año 20 y tanto, 30. Y era una sábana enorme, una sábana fantástica, y un lindo día. Bueno, eso pasó, pero no muere, porque la palabra no muere y porque la palabra escrita no muere, porque ese es el punto. La autoridad de la palabra escrita es la autoridad de la palabra escrita. Las redes dicen, sí, las redes, no me importa lo que dicen las redes, lo que está escrito está escrito. Como decían los romanos, verba volant, la palabra vuela, scripta manent, lo escrito permanece. Y por eso yo mismo publico muchos libros y hago libros con mis artículos periodísticos también, para mantener la palabra viva. Y ustedes fíjense que eso no cae. El periodismo, desgraciadamente, ha sufrido mucho más que el libro. Ayer la Cámara del Libro dio los premios a los más vendidos, a los libros más vendidos del año acá. Y se editaron 2.000 libros en Uruguay el año pasado, 2.000. Igual que el otro año, 2.000 libros. En términos relativos, estamos entre los 3 países que editan con relación a la población más libros. O sea, ahí la palabra escrita ha sobrevivido. El ebook no lo mató. Parecía que en Estados Unidos avasallaba, no avasalló. Llegó a un 20-25%, ahora está en un 20%. Y en Europa no pasó de un 10-15%. Y el libro resistió. Los diarios les ha costado la resistencia, ¿no? Los grandes diarios, no estoy hablando del New York Times. Hace unos 10 años, mi amigo Carlos Slim, que es un personaje muy particular, magnate de la telefonía, un poco a su pesar, porque lo que él es ingeniero, constructor, se fundía el New York Times y dijo, yo voy a salvar el New York Times. Compró acciones del New York Times, le dio un préstamo al New York Times, se armó un programa para como es la suscripción del New York Times, el New York Times salió a flote. A los 10 años, ahora le digo, Carlos, perdiste mucha plata. Por algo los ricos son ricos, ¿no? Dijo, no, me da vergüenza, gané plata. Y ¿cómo fue? Seguro, dice, yo compré 30% de acciones del New York Times regaladas. Le metí un préstamo convencido de que iban a poder salir porque no podía ser que el New York Times se cayera, ¿no? Y ahora, 10 años después, quería zafarme, porque en México nadie entendía que yo no estaba vinculado a la redacción y cada cosa que decía el New York Times de México, lío con el Slim por esto y por lo otro y lo más aquí. Quería zafarme, porque yo nunca entré para nada en el periodismo. Vendo las acciones, gané plata. Bueno, pero había salvado el New York Times. Con eso les estoy diciendo la dificultad de eso. Bueno, creo que estas reflexiones valen, las hacemos hoy acá entre nosotros, pero creo que son las que nos mueven al compromiso. Ustedes están acá, yo estoy acá porque queremos seguir escribiendo, porque queremos seguir discutiendo, porque queremos seguir manteniendo libertad, partidos, iglesias, lo que se quiera. Y creo que eso es lo que hace un Uruguay que todavía, felizmente, resiste a estos embates.
El problema es que además de resistir, tenemos que tratar de meternos en la corriente. Porque lo que tiene de bueno lo nuestro, que es esa conservación institucional, es lo que tiene de peligroso, que es nuestra tendencia digamos, al quietismo, a la prudencia excesiva, a resistir un poco el cambio, a no entender muchas cosas. Sí, una cosa, la virtud tiene su defecto correspondiente, digamos, ¿no? Pero y eso es lo que tenemos que cuidar, eso es lo que tenemos que valorar y entender, eso sí, que no nos podemos quedar, porque si hicimos una ley de forestación que cambió la matriz productiva del país, y ya será más que la carne este año que viene, tenemos que hacer un plan de riego nacional en serio y duplicar la agricultura, nos guste o no nos guste. Tenemos que hacer ese tipo de cosas más allá, y las de la innovación, que habla mi amigo Ricardo Pascale todo el tiempo. Así que bueno, realmente les agradezco mucho este rato, a Carlosito, fantástico. Yo leo el diario El Pueblo toda la semana. No, peleame la prensa también. A la prensa, perdón. No, dice El Pueblo. No, recibo la prensa. A la prensa, pues allá estaban la prensa, El Pueblo, Cambio. Tribuna Salteña, que era la historia, una histórica también. Sí. Cambio, y bueno, y Por ahí todo, nomás. cambio más nuevo, ¿no? Sí. Cambio más nuevo. Ustedes son mucho más Desde históricos. 1888. ¿Eh? 1888. ¿Qué te parece? Y acá están los Carlositos. Bueno, gracias a todos.